Cristo manifestándose allá en medio donde estos estaban siendo afligidos. Así que no importaba cuál era la situación, Dios seguía amando a su pueblo. Ahora vamos a vernos nosotros, porque de la misma manera que su pueblo le falló infinidad de veces a Dios, nosotros no somos la excepción. Nosotros somos del mismo material y nosotros también le fallamos constantemente a Dios. Le tengo buenas noticias. No es para que lo sigamos haciendo, porque no deberíamos hacerlo, pero Él sigue amándonos. Y es más, ahorita cantábamos un corito que dice: Él me ama tal como soy. Eso es cierto, pero podríamos argumentar algo en base a eso. Sí me ama tal como soy, pero no me va a dejar como soy y como estoy. Él me va a transformar hasta llegar al propósito que Él tiene planeado para mí. Pero Él, es verdad, nos sigue amando. Somos imperfectos, le fallamos, pero Él nos sigue amando, porque su amor es para siempre. Acabamos de leer que el amor nunca dejará de ser. ¿Cómo es que nosotros nos puede ser posible que entendamos cuán grande es la magnitud de ese amor por nosotros? Porque a veces no podemos entenderlo, simplemente lo sabemos, llegamos a saberlo, que Dios me ama, pero no hay en mí el suficiente entendimiento de eso. Por lo tanto, pues sigo por ahí viviendo mi vida como yo quiero, como yo pienso, como a mí me gusta. Al cabo, Dios me ama. ¿Cómo es que nosotros podemos llegar a entender un poco más? ¿Cómo es que Dios nos demostró ese amor? Lo acabamos de describir, cómo es que se conducía pues con el hombre, cuál es la promesa que le dio, y con su pueblo y con nosotros mismos. Pero en la Escritura, donde nosotros encontramos evidencia de que Él muestra su amor para con nosotros. Romanos 5:8 dice lo siguiente: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Su amor lo demuestra en que nosotros, no mereciendo más que la completa separación de Él, la ira de Él sobre nosotros, Cristo muere por nosotros. Pero tenemos que abundar un poquito más, porque simplemente murió. Gente muere todos los días. Es más, podemos nosotros encontrar algunos mártires por ahí. ¿Cuál es el asunto? ¿Cómo yo podría entender más? Quizás esto nos da un poco más de claridad en lo que en realidad estaba pasando cuando Cristo murió por nosotros. Vamos a ver un poquito qué es lo que dice Isaías 53. Voy a leer desde el verso 1 en adelante. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de Él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en Él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores,
Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Pero por qué tenía que haber pasado todo esto? Por lo siguiente: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, buscando sus propios deseos, sus propios caminos, sus propios gustos, viviendo como nos daba la gana. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Ahora, hasta aquí está describiendo todo lo que pasó con el Señor. Y si yo me pusiera en ese lugar, está bien, eso es lo que yo me merezco, eso es lo que yo debería de recibir. Pero cuando nosotros seguimos leyendo, es que nosotros podemos darnos cuenta cuán problemático es eso. Porque si estuviéramos hablando de algún asesino, si estuviéramos hablando de algún violador, si estuviéramos hablando de, pongamos algo más sencillo, a un ladrón, que le haya acontecido todo esto, nosotros podríamos decir, se lo merecían. Pero escuchen cuál era la condición de aquel que padeció todo lo que acabamos de describir y lo hizo por nosotros. Pero miren cuál era la condición: aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Él no merecía padecer todo eso. Volviendo, si ya nosotros habláramos de algún delincuente, diríamos, eso hay más, se merece. Pero estamos hablando que él no hubo engaño en su boca, nunca hizo maldad. Él no merecía pasar todo eso. ¿Y por qué lo pasó? Por amor a nosotros, porque nos ama, porque no ha dejado de amarnos, porque esa era la única manera en que pudiese ser restaurada nuestra relación con Él. Podremos ahora nosotros entender un poquito más de cuánto Él nos ama, porque no tenía que pasar nada de Él, lo pasó porque nos ama. Por amor a nosotros es que Él decidió pasar todo esto. Todo eso sigue después de que acabamos de decir, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Mas cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por lo tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos. Y una última frase: orado por los transgresores. Podemos nosotros recordar aquella frase cuando Él está ya en la cruz diciendo: Padre,
perdónalos porque no saben lo que hacen. Cualquiera de nosotros, al primer problema que nosotros enfrentamos, estamos hasta quizás pensando en vengarnos, en desquitarnos. Está en nuestra naturaleza, pero él, después de todo lo que estaba pasando, lo que salió de su boca fue: perdónanos porque no saben lo que hacen. Después de todo lo que nosotros le hicimos, él sigue amándonos y seguirá haciéndolo. Así que yo no sé por qué tú estás pasando, qué es lo que tú estás sintiendo. Él sí nos ama y seguirá haciéndolo. Él mismo dijo que no había una demostración más grande de amor. Cristo mismo lo dijo. Juan 15, verso 13. Nadie, Cristo está diciendo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Amigos, después que nosotros somos enemigos de Dios, después que nosotros lo único que hicimos fue defraudarle, Él todavía nos llama amigos. No ha dejado de amarnos. Él sigue amándonos y seguirá haciéndolo. Pero entonces, ahora es que vamos a lo nuestro. ¿Qué papel jugamos nosotros? Porque ya he expuesto que Dios nos ama desde la eternidad hasta la eternidad y que no va a dejar de hacerlo. ¿Cómo nos beneficiamos de ese amor? ¿Solamente por mi mera existencia? No, hay cosas que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primeramente? Recibir ese amor. ¿Cómo es que nosotros lo recibimos? ¿Cómo es que nosotros podemos hacernos de ello? Pues solo voy a mencionar un verso que también es muy conocido para nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo es que nosotros nos hacemos de ese amor? Creyendo en Él. Suena bien sencillo, ¿verdad? Suena bien fácil. Si solo tengo que creer en Él, entonces ¿por qué hay tantos que no pueden disfrutar de ese amor? Porque el creer implica algo. Vamos a ver qué es lo que implica. Porque ¿de qué manera podemos saber que hemos creído? Solo porque un día el Señor me mostró mi condición y me di cuenta cuál era mi situación y qué era lo que venía. Y yo dije, sí, creo, Señor, y acepto lo que tú tienes para mí. Solo por eso. ¿Cómo podemos nosotros saber si tenemos un nuevo amor? ¿Qué evidencia es la que nosotros debemos de buscar? Bueno, la evidencia es que si nosotros le amamos a Él, la única manera en que nosotros podemos saber si tenemos ese amor es si nosotros le amamos a Él. Porque ya Él ya dejó establecido que nos va a amar por siempre. ¿Cómo yo me voy a beneficiar? Debo de buscar estar seguro si es que yo le amo a Él. Volviendo a la otra pregunta, ¿y cómo sé si yo le amo? ¿Solo porque yo se lo canto de aquí o de allá? Esa es la manera en que yo le demuestro a Él que le amo. Esa es la manera en saber que le amo. Cuando lo pronunciamos, cuando lo decimos, porque nosotros entonamos varios corintios, algo así como que dice, te amo más que a mi vida.
Pero ya hace rato dije que estábamos buscando muchas veces lo nuestro. Estábamos buscando muchas veces cuidar de nuestra vida, pero cantamos, te amo más que tu vida. Es posible que sea cierto. ¿Cómo sabemos si nosotros le amamos? Veamos qué dice él, porque podríamos escuchar nosotros muchas opiniones. Si yo pasara una hoja y les dijera, a ver, ¿cómo tú piensas que nosotros le amamos a Dios? Yo sé que recogería varias respuestas diferentes, pero recuerde, mi opinión no cuenta. Nosotros tenemos que buscar la de Él, porque a lo mejor yo, como a veces soy muy bondadoso, pues diría, oh, yo hago esto, o digo esto. Juan, capítulo 14, verso 15. Lo dice Jesucristo mismo. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Así de sencillo. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. ¿Quién es el que me ama? Hace una pregunta en el verso 21. El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y sabe que al que me ama, mi Padre lo amará. Y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Verso 23. El que me ama obedecerá a mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda, en él. Ha repetido 3 veces ya. El que me ama, mis mandamientos va a guardar. El que me ama, mi palabra va a obedecer. Ahora pasemos al 24. El que no me ama, a lo mejor no nos hemos podido identificar como que sí le amamos. Quizás estamos un poco confundidos todavía. El que no me ama, dice el Señor, no obedece mis palabras. Pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Verso 31. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. ¿Cómo podríamos resumir todo esto? No importa cuánto yo pronuncie con mi boca, te amo, Señor, si yo no obedezco sus mandamientos. Ahí es que entonces se pone complicado el asunto para nosotros, porque no es de palabras, no es simplemente de decir te amo, Señor. Hay un pasaje en la Escritura donde el Señor le pregunta 3 veces a Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí. Ocúpate de esto, le dice. Y le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice, sí. Ocúpate de esto. Y le vuelve a decir la tercera, pero el Señor, tú sabes que yo te amo. Y pues entonces, ocúpate de hacer mis cosas. ¿En qué nosotros nos estamos ocupando? ¿Estamos nosotros obedeciendo? ¿Tenemos un nuevo amor? Son preguntas duras, difíciles, pero esa es la evidencia de que nosotros tenemos un nuevo amor, que lo amamos, y si lo amamos, pues obviamente vamos a obedecer lo que Él dice, y se va a demostrar con la manera en que yo me conduzco. No es solamente de palabra. Volviendo al papel de Pedro, Pedro le dijo
Pedro llegó a decirle: yo estoy dispuesto a morir por ti. Fueron palabras que salieron de su boca. Yo estoy dispuesto a morir por ti. Muchas veces nosotros hemos llegado a pensar lo mismo. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Ya sabemos qué pasó. Cuando él estuvo en evidencia, cuando él podía estar en el lugar del Señor, Pedro le dijo: no lo conozco. Lo negó 3 veces. ¿Qué nosotros podemos entender de estas 3 veces? ¿Que era muy bueno para negar o que no? 3 veces tuvo la oportunidad de demostrar que lo que había dicho era cierto. 3 veces tuvo la oportunidad de que él pudiera demostrar que lo que él había dicho: yo voy contigo hasta la muerte si es necesario. ¿Sabe qué? Desaprovechó las 3 veces. Pero no miremos a Pedro, no juzguemos a Pedro, mirémonos a nosotros mismos. Varias veces el Señor nos va a dar la oportunidad de que nosotros le demostremos que lo que pronunciamos con nuestra boca es cierto, y toca a nosotros actuar si eso es así. Toca a nosotros demostrar que eso es así. Varias veces nos va a dar la oportunidad. Quizás ya le hemos fallado una vez. Nos va a dar otra. Pedro tuvo 3. Quizás ya llevo 2. Nos va a dar otra. Pedro tuvo 3. Ok, ya llevo 3. ¿Sabe qué? Pedro no se quedó ahí. Después de esas 3, Pedro se dio cuenta y estuvo analizando y dijo: yo dije que iba yo a morir por él si era necesario, y ahora yo lo he negado 3 veces. Dice la Escritura que se fue por allá y lloró amargamente. Había un dolor en su corazón tan grande que el Señor lo sabía. No deja de amarnos. Grábese eso en la cabeza, bien grabado. Él no deja de amarnos. Pedro estaba pasando por ese dolor, por esa angustia de haber defraudado a aquel que él le había prometido, le había dicho: yo voy contigo a morir si es necesario. No voy. Es más, no te conozco siquiera, no sé quién es. Pero no dejó de amarlo. Cuando el Señor volvió, le dijo a las mujeres: vayan y díganle a los discípulos que los voy a esperar allá donde les dije. Ay, ¿saben qué? Díganle a Pedro que los estoy esperando. Así que, ¿cuántas llevamos? 1, 2, 3. ¿Cuántas veces le hemos fallado al Señor? No estamos exponiendo esto para el Señor. Es porque Él quiere levantarnos. Es porque Él quiere que nosotros entendamos que no ha dejado de amarnos y que necesitamos desesperadamente ese nuevo amor, pero que no va a ser con palabras, no va a ser con lo que yo canto, va a ser con cómo yo viva. Así que después de lo que hemos expuesto, la pregunta sería: ¿tenemos ese nuevo amor? ¿Le estoy amando? Ese es un autoexamen que yo le insto a que nos hagamos cada uno de nosotros. ¿Cuáles son mis prioridades? ¿En qué yo me estoy ocupando? Quizás estoy cumpliendo con algunas cosas, pero cuando tengo que demostrar si en verdad yo lo amo, no solo lo he negado 1, 2 ni 3 veces, quizás lo he hecho más. La buena noticia es que Él me sigue amando y que me va a dar otra oportunidad más para que yo se lo demuestre. Así que no sé en dónde estemos parados, pero cualquiera que sea la situación,
el Señor nos va a dar otra oportunidad de demostrarle que lo amamos. Y cuando eso pase, demuestre, porque Él ya lo demostró. De que Él nos ama no debería quedarnos duda alguna este día, porque Él ya lo ha demostrado cuando Él fue a la cruz del Calvario. Cuando nadie daba un centavo por nosotros, Él se dio completo. Que no nos quede ni la menor duda de que Él nos ama. Que nuestro adversario no nos engañe diciendo: nadie te quiere, a nadie le importas, no eres importante, eres un accidente. No, Él te creó y te ama y no ha dejado de hacerlo y no dejará de hacerlo. Examinémonos si tenemos ese nuevo amor. Si no lo tenemos, hoy podemos entenderlo. Todo aquel que en Él cree. Ahora hemos expuesto que no es simplemente de que yo pronunciara. Quizás yo he estado pronunciando muchas veces que creo, que le amo, y muchas veces yo lo he defraudado, muchas veces yo he negado con mis actos que eso es así. De la misma manera que Él restauró a Pedro, de esa misma manera Él puede restaurarnos en esta mañana, y podemos nosotros, al salir de este lugar, empezar una vez más. Toca a nosotros si vamos a responder a ese llamado. Toca a nosotros si queremos seguir en la misma situación, que quizás tenemos ese dolor de haberle fallado y no sabemos qué hacer, o salir de este lugar completamente restaurados, sabiendo que Él nos ama y que quiere precisamente eso, levantarnos y que volvamos a empezar, que Él no ha dejado de amarnos, que Él nos sigue amando y que Él quiere que nosotros se lo demostremos, porque es muy importante que nosotros lo demostremos. Lo que yo diga con mi boca se lo va a llevar el viento, pero lo que yo haga, eso va a permanecer. Tenemos un nuevo amor. En esta mañana vamos nosotros a recordar, para cerrar con broche de oro, por así decirlo, vamos a recordar ese amor de Él por nosotros. El de nosotros para Él toca que sigamos trabajando. Yo lo sé, cuando yo pienso en mí, toca que sigamos trabajando en ello, y tendremos que seguir haciendo. Pero en el amor de Él hacia nosotros, hoy vamos a celebrarlo, recordando lo que Él hizo. Así que yo le voy a pedir a Alfredo y Fabio me ayuden a repartir los elementos de la comunión, recordando que Él nos ama y que no simplemente lo dijo, que no fue que dijo: oh, yo los amo mucho, pero quédense por allá botados. Yo los amo y hay un precio que pagar para que ustedes puedan estar una vez más conmigo, y yo lo voy a pagar porque yo los amo. Y fue y demostró ese amor por nosotros. Démosle gracias al Señor por eso, porque ¿cómo pudiéramos nosotros haber salido de la situación en que nos encontramos? Él dijo: los amo. Y también dijo: hagan esto en memoria de mí. Así que recordamos ese amor que Él tiene por nosotros, teniendo en cuenta que vamos nosotros a tener que demostrar si nosotros le amamos. Aquí a lo mejor todos cantamos y todos somos bien portados,
Pero y cuando estamos allá afuera, ¿qué testimonio nosotros damos? Quizás usted diga, yo nunca le he dicho, no lo conozco, yo nunca lo he negado. Por la manera en que nosotros nos conducimos, muchas veces nosotros le estamos negando. Quizás usted se ha encontrado con ese comentario que dice, ¿y eso que es cristiano? Mira la hermanita, se está ahogando con unos chistes y eso que es cristiano, y cosas así, yo las he escuchado, para vergüenza mía. Así que narran las Sagradas Escrituras, precisamente cuando el Señor iba a caminar hacia la cruz, donde Él iba a demostrarnos cuánto nos ama. Que Él reunió a sus discípulos y llevó a cabo una cena. Uno de los sacramentos que Él ha instituido, nosotros solo tenemos dos, que es el bautismo y la comunión. Él lo instituyó con una cena que tuvo con sus discípulos, diciéndole: ustedes no tienen idea de cuántas ganas yo tenía de hacer esto con ustedes, pero les voy a decir por qué. Porque ya no lo voy a hacer yo más, dice, hasta que lo tome nuevo. Un día nosotros vamos a tomar vino nuevo. Eso es lo que dijo. Esa noche estaba diciendo, ya no lo voy a hacer más, por lo tanto yo tenía tantas ganas de hacer esto con ustedes. Así que narran las Sagradas Escrituras que tomó el pan, lo bendijo y lo partió diciendo: este es mi cuerpo. Ya nosotros describimos qué fue lo que pasó. El Señor Jesús solamente dijo que es partido por vosotros. Nosotros expusimos esta mañana lo que Él es: molido, azotado, despreciado, humillado, y dijo: comed el cuerpo, comamos el cuerpo. Amado Dios y Padre Celestial, te adoramos y te bendecimos en esta mañana y te damos gracias por ese sacrificio santo en la cruz del Calvario, donde mostraste a nuestra vida ese amor agape, el cual tú tienes por cada uno de nosotros. Gracias porque molido fuiste por nuestras transgresiones. Gracias, Dios mío. Gracias, Padre. Gracias por ese sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias, Cristo, por no haber dicho que no y siempre dijiste sí, porque los amo, por el amor hacia ellos, y por ese amor lo hiciste por cada uno de nosotros. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Asimismo dice que tomó la copa y dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada para perdón de muchos pecados. Bebed toda de ello. Bebamos pues la copa. Gracias te damos, Señor, en esta mañana por aquel sacrificio, Padre de la gloria, por esa sangre, Señor amado, que derramaste en esa cruz del Calvario, Padre, cuando te entregaste, Señor, del cielo, aún tú siendo rey, Señor, no te importó, Señor amado, haber dejado tu reino y venir y ser crucificado, morir en esa cruz del Calvario, como morían, Señor amado, en aquel entonces los ladrones. Te entregaste, Señor amado, por nosotros y llevaste todas nuestras enfermedades y dolencias, Señor. Gracias por esa sangre, Señor bendito, en el nombre poderoso de Jesús. Te doy muchas gracias, mi Padre. Amén.
pasito hacia los lados y los hermanos recogen. Tengamos siempre presente lo que acabamos de exponer en esta mañana, amados. Nos ama, nunca va a dejar de hacerlo, que no se nos olvide. No permitan que circunstancia alguna nos lleve a dudar de Él. Va a haber miles de circunstancias, va a haber miles de cosas pasando en nuestra vida, las cuales van a hacernos pensar que Él ha dejado de amarnos, que Él nos ha abandonado, que no le interesamos, pero eso no es así. Él no ha dejado de amarnos, no va a dejar de hacerlo, pero soy responsable en gran manera de demostrar si yo le amo. ¿Cómo es que yo voy a poder lograr eso? Porque ya expusimos qué es lo que nos toca hacer, y expusimos también a Pedro, el cual tenía la intención, cuando él dijo cuando él pronunció esas palabras de yo voy contigo hasta la muerte si es necesario, él no estaba mintiendo. Sus palabras eran genuinas. Él quería hacerlo. ¿Y qué pasaba? No había en él el poder para hacerlo porque carecía de algo. Porque no había sido aún derramado el Espíritu Santo, el cual mora ahora sobre cada uno de los hijos de Dios. Así que, ¿cómo es que nosotros vamos a poder lograr eso? Podemos. Si no pudiéramos, Dios no nos estuviese diciendo esta mañana tienen que demostrar que me aman. No solamente lo diga, no solamente lo pronuncie, demuéstrenlo. Y porque sabe que nosotros podemos hacerlo, precisamente por eso Él nos dice. Porque ahora nosotros tenemos un poder viviendo en nosotros que nos da la capacidad para hacerlo. Podemos verlo después en un Pedro completamente transformado. Aquel que lo había hecho correr una mujer, que fue la última que lo puso en evidencia. Aquel que había temblado ante la situación que pudiese ocurrirle si él decía, sí, yo soy parte de él, yo soy parte de su grupo. Después nosotros lo vemos parándose no solamente frente a un grupo de guardias que eran los que lo estaban poniendo en evidencia esa noche. Nosotros podemos verlo parado después frente a un Sanedrín, lo cual podrían temblar los que se parasen enfrente de esas personas, porque era la autoridad que existía, y era una autoridad muy alta, por eso es. Pues él se paró delante de ellos. Mire la capacidad que tenía esa autoridad, que fue la que mandó a la cruz al Señor. Ellos tuvieron la autoridad de hacerlo. Lo mismo podrían hacer con Pedro, matarlo en ese mismo instante. Pero ahora se paró delante de ellos y les dijo, aquel al que ustedes crucificaron. Cuando se le cuestionó, ¿y con poder de quién tú has hecho este milagro? Que había levantado un paralítico que estaba pidiendo limosna. ¿Con qué poder? ¿Con qué autoridad? Pedro ya no salió corriendo esta vez. Pedro no les dijo, no sé, o yo no lo hice, lo hizo alguien más. No, Pedro se paró frente a ellos y les dijo, con el poder y la autoridad de aquel a quien ustedes crucificaron. Así que en nosotros habita hoy mismo ese poder, por lo tanto, no se deje amedrentar.
usted tiene que demostrar que usted lo ama. No pierda la oportunidad. Después de hacerlo, usted va a ver el gozo que puede experimentar por haberlo hecho. Los discípulos lo dijeron, se sintieron bienaventurados por haber padecido por su causa. No dijeron, Señor, mira estos que nos están maltratando. Le dijeron, gracias, Señor, porque somos dignos de padecer por ti. Eso era lo que estaba. ¿Qué vamos a decir nosotros? Que el Señor nos ayude a que podamos hacer una buena demostración de que le amamos. Por lo demás, que Dios les bendiga. Nos ponemos de pie y recibimos la bendición. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Que tenga de ti misericordia. Que te capacite para que puedas dar mucho fruto. Que puedas alumbrar a alguien más con su luz. Y que te dé la capacidad para demostrarle que tú lo amas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.